la mayoría del contexto de Vélez no teníamos ni idea de qué universidades existían en el colegio. Cuando salí al mundo laboral fue un estrellonazo porque las ofertas realmente eran pocas. Y yo tengo una filosofía y es que el que no sabe algo, no sabe que no lo puede hacer. Entonces, Estoy esperando a que me diga qué vamos a hacer con Tomapedidos y si no, pues me voy. y les dije, maricas, ustedes sin ninguno fueron capaces y a todos se los ofrecí. Y básicamente la decisión es un sí, o sea, tienen los huevos suficientes para emprender. ¿Qué se siente ser dueño de una empresa? Es muy satisfactorio saber que, pues, que tenemos algo grande, algo que le ayude a muchas personas como clientes y también a las personas que tenemos en el equipo. Hey, espera. Antes de ver la entrevista, que está muy buena por cierto, te pido que te suscribas, le des like y clic en la campanita. Así nuestro contenido va a tener mayor alcance. Aparte, en la descripción de abajo encontrarás todos los enlaces directos de Tomapedidos de sus redes sociales y un enlace directo de WhatsApp por si quieres saber más sobre la aplicación. Ahora sí, no te molesto más, gracias y que siga la entrevista. Buenas, ¿cómo están? Estamos en otro nuevo video, en este caso también para Emprendedor con Tomapidos, pero en la sección detrás de la aplicación. En este momento me encuentro con... Mucho gusto, mi nombre es Brian Ariza, yo soy el encargado de sistemas de toma pedidos. Quizás algunos de ustedes ya me hayan conocido, ya haya tenido la experiencia de lo que es solucionar problemas conmigo. Seguramente en algún momento en varias reuniones, él es el que se encarga de todo el tema detrás de la aplicación, que esté operando de buena forma, que las funciones estén correctas y ayudando también a ciertos inquietudes de algunos clientes. Bueno, Brian, en este caso la idea es hablar un poquito más de ti, que nuestros clientes pues puedan saber algo más que realmente lo que por encima han sabido algunos de ti. Claro. Entonces, en este caso, pues me gustaría, como siempre manejo las cosas de forma cronológica, que nos cuentes un poco de tu niñez. ¿Cómo empezó? Fue tu niñez? De ahí pasamos a lo que pues ya es el Claro. Brian Ariza del día de hoy. Listo, sí, mira que yo he pasado por muchas etapas, pues mi personalidad, mi persona ha pasado por muchas etapas, pues por muchas cosas que he vivido, empezando por la infancia. En la infancia yo, una infancia rara, una infancia en la que no sabía cómo socializar correctamente, entonces siempre estaba en conflicto, siempre estaba en pelea con los profesores, con mis compañeros. Entonces el colegio fue una etapa bastante dura para mi mamá, para mis papás en general. Yo era demasiado rebelde, demasiado ¿Y qué rebelde. razón había ahí detrás de eso? No sé, no sé, seguramente llamar la atención de alguna forma. Puede ser. Pero sí, digamos que fue a tal extremo que yo perdí un año de estudio. De hecho, a ver, legalmente perdí tres, Que nos puedas contar un poquito cómo carajos pero pierdes. damos un poquito de contexto. Cuando existía la ley 230, la quitan y en su reemplazo, pues, uno tenía que terminar el año si uno terminaba el año con más de dos materias perdidas, ya perdías el año. Entonces el primer séptimo que perdí cuatro, entonces de una vez lo repetí. En el siguiente, cuando llega al final de año, pues pasan tres profesores diciéndome que yo había perdido el año y yo como, pues, bueno, a mí me da mucho miedo que mi mamá me regañara y pues como mi papá también. Entonces yo no le dije nada a mi mamá. Yo le dije, no, mamá, voy a ir al colegio a recuperar dos materias y ya, y me iba a ir a Súper jugar, normal, dos más. me iba a ir a jugar Xbox. No. Entonces, ¿qué pasa cuando, ese fue el segundo séptimo, ¿no? Sí. Entonces ya cuando voy a recoger el informe con mi mamá, y, mamá, su hijo perdió el año. Yo, pero no, fue por una materia, porque no la recuperó. Entonces yo ahí como todo desconcertado, pues a mí me habían dicho tres. Claro. Y nada, entonces ahí al ver que nada más era una, había otra regla del juego y era que en el siguiente año yo entraba repitiendo de nuevo séptimo, pero hacía un examen al principio de año para recuperar las materias que había perdido y podía pasar. Entonces así lo hice, pasé y llegué a octavo y ¿Y qué pasa? octavo también lo perdí. No. Pero fue una historia un poquito también de lo mismo, era demasiado conchudo, demasiado perezoso, siempre fui como medio pilo, pero sí me hacía falta un poco de orden, de Colegio, disciplina. ¿sí es disciplina o realmente como las formas en que se maneja la enseñanza en Colombia? Que le falta captar
ese interés en algunos estudiantes. Uy, no sabría decirte porque es que hay personalidades muy diversas ¿Cierto? y Colombia tiene un reto gigante que es básicamente educar a personas muy diversas con poquitos recursos. Entonces, por ejemplo, se da lo que pasa en los colegios públicos, como es mi caso, que son más de 30 estudiantes para un profesor a la vez. Entonces es muy difícil en ese sentido. Entonces, igual yo creo que sí, pues no sé, digamos, yo creo que me hacía falta algo de enfoque porque más adelante con el mismo sistema educativo yo Ok. logro cambiar la cosa. Entonces, ahí es donde viene la siguiente etapa. Es que aún en bachillerato, yo por temas, llega uno a décimo, y en el colegio en el que estudié, uno tenía que escoger un énfasis de, digamos, para ser un técnico. Entonces, Sí. había que contabilidad, había... Sí, eso suele haber en los colegios. Ajá. Entonces, yo dije, no, pues, los contabilidad es como lo único que hay que ver con lo que puede haber futuro. ¿Y en lo demás no te acuerdas que había? Había énfasis ambiental, o sea, al ser un pueblo se maneja mucho la parte agrónoma y todo esto. Ah, sí, contesto. ¿Puedes decir de dónde viene? Ah, claro, se me olvidaba, yo soy de Vélez Santander, la tierra del bocadillo, la tierra del folclor. Hacer en Vélez, ¿cómo ha sido para ti? Pues mira que desde mi experiencia ha sido chévere, e incluso creo que a mis compatriotas de Vélez les parece todavía más chévere. Porque en mi fase yo no tuve como tanta actividad social, no pude esforzármelo tanto. Ahora que ya soy una persona como más sociable, ya me lo he podido gozar muchísimo más y vivir en Vélez, en este momento yo vivo en Vélez y pues, muy chévere, muy calmado, es muy rico, tiene muy buen clima, entonces es muy cómodo. Ok, listo, ya con el contexto de Vélez, ahora sí puedes seguir con la segunda etapa. Entonces, vale, ¿qué pasa? Yo me cambio de colegio para ir al énfasis de contabilidad, ahí ocurre algo, una de esas cosas que le pasa a uno alguna vez en la adolescencia y es que se enamora. Entonces yo me enamoré de una pelada. A mí una Ok. pelada, yo dije, uy, esta pelada está bonita, me gustaba mucho su personalidad, entonces empezamos a congeniar. Y la pelada académicamente era muy juiciosa, muy juiciosa. Y entonces yo por andar a la pata de la pelada, digamos que mis planes con ella eran siempre hacer tareas. Ok, Y básicamente ahí como que le agarro un gusto a estudiar, a entender las cosas. Entonces ahí comienzo a volverme nerd, porque fue un cambio del cielo a la tierra. por el amor. O sea, el amor, Entre comillas. el amor me mostró como un caminito que yo nunca había explorado y que me gustó, ¿sí? Sí, Porque ahí ya que yo comencé a investigar ya como por mi propia cuenta, yo me dije, no, volví un nerd pero mal, yo pues ya como que estudiaba mucho eso es y era octavo, noveno. no, ya pues, fue en 10.º y 11. Ok, Entonces, haz de cuenta que yo antes de esa etapa, yo siempre ocupaba el puesto 29, 30 de 31 estudiantes. sí. Y ya cuando llega esta parte, esta etapa, yo comienzo, cuando me cambio de colegio, yo llego al puesto 20. Yo, uy, yo nunca había estado por acá. Yo nunca había estado tan adelante. Sí, Entonces, ya el siguiente periodo, ocupé el tercero. Eso fue básicamente un hito en mi vida. Yo nunca pensé que yo pudiese llegar pues como estar entre los primeros en el salón. Y eso era para mí, sí, claro. no hay nada raro. Y mi mamá estuvo muy emotiva con eso. Pues toda la vida en mi colegio mi mamá la sufrió mucho. Me imagino. Entonces, eso fue muy emotivo. Ya digamos que a partir de ahí ya comienzas como una pelea con mi novia de ese entonces, o por el primer puesto. Ah, se peleaban por... En Luego ese viene, caso, el interés era en general de todo tipo de materias o te enfocabas en algo. me gustan mucho las ciencias, en general lo que era la física, la matemática, química, me gustaban mucho. Hay algo que no me gustaba y era la contabilidad. Y Ah, preciso en el que... sí. Y ahí fue donde descubrí mi primera pasión, digamos que académica o profesional, que fue el tema de las automatizaciones. Porque yo estudiaba contabilidad, pero no me gustaba hacer los ejercicios de balance, de facturación, de que yo no, de organizar unos libros y de estos libros sacamos esto y de este cálculo sacamos el otro cálculo. Ujú. Entonces yo para no hacer eso comencé a descubrir que en Excel se podía hacer esas automatizaciones y ahí comencé a ver ese mundo. Entonces, ¿qué pasa en la secundaria? Ya termino tengo un contacto con robótica en alguna materia, me gustó muchísimo.
Y ahí como que ya se me quedó la espina de querer estudiar electrónica. Ok. Y ahí como que mi ciclo de colegio acaba con pues, las pruebas Saber Pro. En este momento era la segunda versión del programa Cepillo Paga y afortunadamente quedé dentro de los seleccionados para participar en el programa. Fue que en este caso quedaste para seleccionar la universidad. Sí, me pasa una cosa muy curiosa y es que pues la mayoría del contexto de Vélez no teníamos ni idea de qué universidades existían en el colegio. Yo había escuchado de que existía la Universidad Nacional porque aparecen las noticias a diario, ¿no? Pero el resto yo no tenía mucho contexto de qué universidades existían, de qué profesiones existían. Entonces, yo tenía la oportunidad en ese momento de aplicar a cualquier universidad en el país, fuese privada, pública, me pagaban todo. Ah, era 100% financiado. Sí, era 100% financiado y adicionalmente yo como venía de afuera, me Sí. daban un subsidio para subsistir en la ciudad. ¿Y el sitio era suficiente o Era un salario mínimo, entonces ah, era de cierta suficiente. forma sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, es uno de los primeros estallonazos con el mundo real, porque yo nunca había salido de Vélez. Ok. Yo no conocía nada más que no fuese Vélez y las veredas de al lado. Entonces yo no conocía nada y como yo quería estudiar en ese momento mecatrónica, ni siquiera era electrónica, sino mecatrónica, Mm. yo busqué en internet en qué universidades había y en ese momento encontré que habían dos, en la nacional y en la militar. Y en la nacional ya habían cerrado inscripciones. Mm. Entonces yo estaba ahí como ofuscado, como, pues, pucha, yo quiero estudiar en la militar. Quiero estudiar en la En ese militar. tema del Pilopaga, ¿tenías que sí o sí escoger en un lapso de tiempo o no podías esperar al otro semestre? No, tenía que ser en ese momento. No Aunque. podía esperar nada. Entonces, ¿qué pasa, Jules? Me presento a la militar y no paso. Fue madre. Y Y hay crees que que. yo decepcionado, desilusionado, pero como un huevón. Sí, pues Perdónenme claro. la palabra, pero como un huevón. Porque luego llegó un amigo de mi mamá que ya, sí, obviamente tiene mucho más conocimiento de las universidades y eso. Me preguntó, ¿pero usted puede escoger la universidad que quiera? Yo, sí, pues métase a los Andes. Y yo, pero allá sí hay electrónica. Sí, y yo, pues bueno, y entonces ahí me metí en los Andes, yo no sabía que eran los Andes. Para mí era, pues no era nada. Pero ¿cómo fue ese lapsito? O sea, porque vienes de Vélez sin conocer Bogotá y llegaste acá. No, eso fue muy abrumador. O sea, el primer semestre tenía muchísimas cosas en la cabeza. Entonces yo llego a Bogotá, ¿Solo ¿cierto? o acompañado? Yo llego, pues, solo. Me quedo el primer semestre a vivir donde una tía vive bastante lejos, vive como por la 190 por allá. Ok. La universidad queda en la 20, entonces Sí. eran 2 horas de camino diario. Pero yo tenía muchas cosas encima. Tenía mucha presión de que primero la educación, pues las bases que yo tenía de educación eran más bien no competitivas, porque es que la gente que llegaba a los Andes tenía una preparación demasiado buena. Yo estaba Porque viendo normal eran de privadas. la mayoría eran de Y el privadas. estudio privado, pues la verdad sí hay mucha diferencia. Sí. Entonces digamos que la mayoría ya estaba viendo cálculo diferencial y la mayoría ya sabían derivar y yo no sabía qué era Lo eso. escucha. Entonces ahí hubo una brecha, pues un hueco bastante grande que tuve que rellenar. Tenía la presión de que el programa que era una beca, era básicamente un préstamo, ellos lo definen como un crédito condonable. Ah, Entonces, ellos te prestan el dinero para que estudies, pero si no te gradúas en esos semestres, no te condonan el préstamo, sí, claro. te queda como una deuda. Entonces, si yo perdía un semestre, para mí creo que en ese Mm. entonces la matrícula estaba como en 14, 15 millones y yo no ganaba ni 500.000 pesos, como 600 estaba el salario mínimo. Entonces, no, para mí eso era impensable. Entonces, eso era una presión constante. Pero, o sea, o sea, ya cuando me estás hablando ahí es porque escogiste los Andes. Sí, ahí ya había escogido y ya estaban los Y Andes. bueno, me cuentas que esta persona que te guió un poco de las universidades, ¿qué te llamó de los Andes? ¿Por qué es así y no otra universidad? O sea, lo que pasa es que yo no tenía conocimiento de qué universidades había. Lo que te O digo, sea, él te habló de los Andes y tú dijiste, te enfocaste en esa. yo investigué ya en ese momento qué eran los Andes y ahí fue cuando me di cuenta que era una de las mejores universidades de Colombia. O sea, si Sí. miras los rankings y la mayoría se está peleando con la nacional. En unos ocupa la nacional el primero, en otros ocupa los Andes el primero, pero siempre están Entre esos dos. el puesto. Entonces o sea, para mí fue absurdo el darme cuenta que yo no tenía en el mapa esa universidad. Claro.
Y... bueno, te contaba. Yo tenía una presión muy berraca en el primer semestre y era un tema económico y pues un poquito mi mamá. Y sí, hay una anécdota, una microanécdota ahí. Y es que en uno de los parciales, recuerdo que era de física, saqué unos 7. Y eran los primeros parciales que tenía. Sí. Y no sabía cómo decirle a mi mamá. Entonces, mi mamá me llamó, no, mijo, ¿cómo le fue con el parcial que me dijo que tenía yo? No, mamá, me saqué 3,7. Y me dice mi mamá, Brian, ¿no cree que esa nota está muy bajita? Mm. Y yo, ay, Dios mío. Sí, le contara cómo No. los cambios. Sí, eso es la universidad. Claro, porque yo tenía como la idea del nivel escolar, pero pues ya pasar a una universidad es otra cosa. Claro, y a mi física en el colegio me iba muy bien. Bueno, y entonces, en esa etapa de los Andes, ¿cómo la viviste? O sea, ¿cómo fuiste nivelando el nivel académico de los demás? Yo tuve varios procesos como de aprender a aprender. Ok. Yo pensaba que si estudiaba de una forma me iba a ir bien y me fue muy mal. Entonces, tuve que retirar materias, tuve que nivelar cursos, entonces ya fue hasta que me di cuenta que, por ejemplo, para algunas materias como física, cuando me sintiera seguro de que ya sabía un tema, tenía que estudiarlo 5 veces más porque no lo tenía seguro. Llegaba al Ok. parcial, me ponían algo y tenía idea. Y en este caso, ¿se te complicaba de pronto acompañarte del respaldo de amigos o compañeros o cómo fue esa parte en la universidad? Eso ayudaba mucho. Sí, sí ayudaba mucho porque tenía también compañeros que vivían como pues del mismo contexto mío, compañeros de Pilo Claro. Paga. Entonces nos reuníamos en grupitos y hacíamos grupos de estudio. Entonces eso lo ayuda a uno mucho a enfocarse y a concentrarse en los temas que se deben estudiar en ese momento. Y en ese momento, ¿qué más disfrutabas? Más disfruté de la universidad. Yo creo que el conocer tanta gente de todos lados. Uy, uno de mis mejores amigos es de Barranquilla y yo nunca había conocido a nadie que no fuera de Vélez. Claro. Los para mí los costeños eran una cosa. Y en este caso, el empezar a vivir en una ciudad tan grande como es Bogotá, ¿cómo te adaptas? Uy, yo creo que nunca me adapté, yo creo que sobreviví. Bogotá A mí, tampoco es tan mal. a mí me gusta mucho Bogotá, no lo entiendo, pero sí, siempre es agobiante, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho venir y salir acá, pero no me amaño. Es que la libertad que uno tiene en el pueblo, en el campo, es Por algo, las grandes distancias que hay de una cosa a la otra, sí, posiblemente. sí, es bastante. Pero en general me gusta mucho Bogotá. Nunca me ha gustado el tráfico de Bogotá, eso sí lo odio con todo mi A nadie corazón. nos Yo gusta. vivía en la quinta, entonces ahí ya como que me esforcé mucho, bueno, hice mucho sacrificio en el sentido de que lo poco que recibía lo utilizaba para pagar, lo utilicé mejor para pagar un arriendo cerca de la universidad. Prefería eso a, a pegarme en viaje, que para mí eso era intermunicipal antes. En ese momento no tuviste yo como el sitio para estar en esos Eran apartamentos. caros. Pues para uno, Bueno, es que en algún momento, pues que yo llegué a trabajar allá, supe que algunos pilopagales respaldaban ese arriendo. Pero pues, no sé, es que me imagino que era selectivo, no sé. si no estoy mal, si habían programas propios de la universidad para medio financiar eso. Sin embargo, no, nunca logré, pues nunca apliqué nada de eso. O sea, Ya estaba. o sea, arrendaste cerca, mejor dicho. Sí, era un apartamento como de 3 habitaciones y vivíamos como 5 personas. Hijo de pucha, Sí, eso ¿cómo era. era esa vivencia? Pues como uno es universitario y todos eran universitarios, todos eran muy relajados. Pero eso sí, no me siento muy orgulloso de la organización de esa casa. Sí, pues, me imagino. Y en cuanto, digamos, pues ya de estar en tiempo acá, ¿qué miraste, qué conociste de Bogotá? ¿Qué cosas te llegaron a gustar? ¿Si has explorado lo suficiente o sientes que te va a falta? Yo siento que a mí me falta un poquito, pero yo lo aquí he hecho mucho, ¿no? Porque pues, eh, a ver, digamos, una de las cosas que tuve que hacer para medio nivelarme fue hacer un intersemestral y en ese intersemestral yo no tenía el subsidio. Sí, Entonces, para rebuscarme la plata, yo hice primero
trabajé en algo que se llama Mensajeros Urbanos, con una sigla que me mandó mi papá del pueblo y me iba en la bicicleta haciendo pedidos. Ah, Uy, pero como un Rappi hoy en día. en ese momento intenté entrar rápido, pero como tocaba rolar la maleta, no me alcanzó. Ah, jue madre. Bueno, pues ya, porque se pudo, ¿no? ¿Y eso cuánto te daba? O sea, si era... Uy, eso era bastante poco, porque en la bicicleta salían menos, digamos, salían pedidos más cerca de menos remuneración. Entonces, digamos que yo me hacía por ahí unos 25 y la hora del almuerzo que me cogía era por lejos de mi casa, como una hora de la casa. Entonces me tocaba buscar un software o algo por ahí, buscar un combo de esos de 7000 o algo así, y ya se me iba la mitad del día ahí. ¿Eso qué edad estamos hablando más o menos? ¿Cómo? ¿A qué edad estamos hablando? Yo tendría tal vez mis 19 años, Ahorita tienes que 25, 26 también. 26. Sí. O sea, los clientes dirán, bueno, como un electrónico terminó siendo un programador. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, digamos que una de las pasiones que yo no había descubierto era la programación. Yo llegué a la universidad por materias relacionadas a la electrónica, tuve que ver algunos cursos de programación y resulté ser pues me gustó muchísimo y era de las materias que yo podía psiquear facilísimo. Entonces ahí me di cuenta que me gustaba la programación, pero pues ya estaba estudiando electrónica y electrónica tampoco me disgustaba. Entonces ya como que cogí muchas muy buenas bases en la universidad. Cuando salí al mundo laboral fue un estrellonazo porque no, digamos que las oportunidades para ingenieros electrónicos en Colombia son más bien pocas. Pues Colombia no tiene una industria electrónica tan fuerte Sí. en la que, digamos, uno como ingeniero electrónico pueda sentarse, diseñar algún producto y hacerlo porque, pues, primero para fabricarlo se fabrica desde China. Y en electrónica hay algo, digamos, como, no sé cómo llamarlo, pero básicamente si a ti se te ocurre una idea de un producto electrónico, Ujú. en China ya hay tres chinos haciéndolo. Ay, no. Ya, Ya todo está adelantado. ya hay de tres chinos que han hecho lo mismo. Y mejor. Entonces, viendo que de pronto por programación, que yo también sabía mucho programación, entonces comencé a buscar la oportunidad por ahí. Y pues entré a trabajar con Comtor, que es la empresa de Jaime, mi socio, y ahí empezamos a trabajar en varios proyectos y ya luego en toma pedidos. Bueno, digamos que ahí resumiste mucho, pero en el caso, bueno, te graduaste, ¿pudiste cumplir lo que se pedía para que te condonara? Sí, sí, uy, eso fue un alivio porque yo tenía que terminar la universidad en 4 años. La mayoría no, pues, es difícil No, comprar pues, y, o 4 años. sea, es muy raro realmente que alguien se gradúe en 4 años. Entonces tuve que hacer un intersemestral adicional de inglés que me lo cubrió afortunadamente la universidad. Eh, y ya con eso culminé a tiempo, no me pasé en nada, no me retrasé en nada, no tuve que pagar nada adicional. Fue con honores en toda la graduación. No, no, Tampoco da, ¿eh? no. Bueno, entonces, ¿cómo era? Sí me da curiosidad saber cómo era tu día a día, ya para finalizar el tema de la etapa de la universidad. ¿Cómo era tu diario vivir? Porque decías que trabajabas, que en parte estudiar, que te saltabas el almuerzo porque tenías que ir hasta otro lado. Pues bueno, es que la parte del trabajo fue durante el intersemestral, entonces uno en un intersemestral estudia 4 horas al día y ya queda medio libre. Y pues era como una aplicación como en Rappi, entonces podía entrar a la aplicación, loguearme y empezar a trabajar a la hora que quisiera. Ok. Entonces, en este caso, Hubo una vez que también, una época ya finalizando la universidad, ahorré una plata y me compré una motico ujú, y también estaba haciendo pickup, que era mototaxi, sí, en bien. intersemestral. Y ya dentro de la universidad, sí, digamos que era más la pasaba en la universidad, yo iba a la universidad, me la pasaba en la universidad, era como mi segunda casa, básicamente. Digamos, como para darles una idea a las personas que están viendo el video, ¿cómo es estudiar en los Andes? Mira que ese tema es bien, bien interesante, ¿sabes? Porque cuando yo digo, listo, me voy a meter a los Andes, yo me acuerdo que hubo incluso una señora que me preguntó ahí como de chisme,
como, ay, al fin que yo, ¿no? Los Andes, y entonces ella me dijo como que, ay, no, y no le da miedo que de pronto allá le hagan bullying, que yo he visto en las noticias, que yo no sé qué. Y entonces, pues ya uno digo como que fue, pucha, ¿será que sí? Sin embargo, pues uno, yo por lo que te decía, yo era muy rebelde, entonces como que no, iba con la idea de no dejarme de nadie, primero Sí. que todo. Entonces iba como a la defensiva, ¿sabes? Mm. Pero cuando llegué, pues me di cuenta que se me abrió el mundo demasiado. Ok. Hay una cosa curiosa, como para que entiendas un poquito el contexto, porque yo iba predispuesto, Ujú. es que en el pueblo hay gente muy, digamos que muy crecida, como que medio tiene algo y ya son los dueños del pueblo, ya se creen los dueños del pueblo. Ok. Entonces uno basado en esas experiencias, que son las únicas que viene, llega a los años y uno espera que esa gente que tiene mucho poder adquisitivo sea así. Y realmente, pues realmente no. Pues lo que me tocó vivir a mí fue que había gente que uno jugaba al que al veo a esta persona y ¿será que es pilopada? ¿Será que no? Se agarra. Y era difícil. Jugaban muy bien. Se agarra. Ok. Pero sí, digamos que habían compañeros de la carrera que eran demasiado, o sea, demasiado bien, demasiado como de barrio. Y cuando uno veía, no, era una persona con la capacidad económica suficiente para pagar la universidad de contado. Claro, Súper bien. bastante, sí. Igual, a mí nunca me tocó, pero sí sé que sí, claramente existen las personas, pues, clasistas No, pero eso, y crecidas, pero ellos allá. eso yo creo que siempre pasa en cualquier universidad. O Sí. sea, eso no es como solo de los Andes o eh, que sea algo más específico en algún sitio, no, eso es todo lado hay. O sea que, pues bueno, fue muy positiva en este caso. Y digamos el acompañamiento en en las aulas, en todo el proceso estudiantil. Teníamos acompañamientos, pues teníamos bastantes acompañamientos en realidad, y pues yo nunca los llegué a usar. Algunas 2 o 3 veces alcancé a ir al psicólogo por lo que te digo, los temas de la presión académica eran muy fuertes y sí, que me ayudaran ahí, pero siento que yo le pude haber sacado más provecho en ese momento. Sí, otro, pues uno tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento Sí, es normal. Pero, para pues, sacar el tiempo de eso. entonces ahí saliste de la universidad y pues dijiste que te chocaste con el tema laboral. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿qué pasó específicamente para que te dieras cuenta de eso? Es que yo salí con, digamos, como te dije, no me gradué con honores, pero salí muy, muy confiado porque no tenía malas notas y en la tesis me fue muy bien. Y cuando comencé a buscar trabajo, pues, las ofertas realmente eran pocas, eran muy, muy limitadas y las que habían no eran tan buenas. Entonces, o no eran tan buenas con el enfoque que yo quería, que era electrónica. Ujú. Em, para sobrevivir mientras tanto en Bogotá, entró a trabajar con la mamá de un amigo en una inmobiliaria. Trabajé 1 mes y medio y se llegó pandemia. Fue pucha. Esto fue en 2020. Sí, yo me gradué en 2020, pero cada materia y empecé a buscar trabajo en 2020. Llegó pandemia y quedé atrapado en Bogotá. Entonces quedé atrapado en Bogotá sin trabajo, pagando arriendo. Y pues no sé si recuerdas que eso uno no podía salir para ningún lado, no podía hacer nada. ¿Cómo hiciste? Eh, buscamos un camión de los que traía mercancía del pueblo, Sí. como creo que ese traía bocadillo, y le pagamos para que pues me echara las maletas como ahí escondidas y yo me disfracé de cotero Fue pucha. para irme con él ahí en el Para carro. devolverse a Vélez. Sí. Y, Entonces digamos que nos paró la policía, ¿no? Y el ayudante. y ya, todo bien. Fue pucha. Bueno, al menos hubo recursividad, porque claro, hubiera sido muy difícil estar acá sin nada. Claro, ¿no? Y entonces ahí la pandemia pues no, las ofertas de electrónica todavía se fueron más hacia el piso. Empezaron a subir las ofertas para sistemas. Sin embargo, yo duré como unos, tal vez 8 meses desempleado. Entonces ahí ya, pues allá en el pueblo ya me tocó, fue como trabajar con mi mamá en el tema de la venta de verduras y frutas y en la Sí, tienda. ayudar allá. Sí.
O sea que, ¿y en qué momento decidiste decir, bueno, no me está saliendo lo que estudié, voy a meterme a programación? Y no fue como que yo lo decidiera de un día a la mañana, sino que yo como que hice pues tenía mi hoja de vida normal Sí. y saqué la hoja de vida de sistemas. Ah, ok. Entonces las dos al Para, sí, para el tipo de ver que ojalá salga algo. a ver qué cae, porque y no cayó nada, sino hasta pues ya después que me contacta Jaime por un referido, la mamá de un compañero me había recomendado con él. O sea, tú le pediste ayuda a la madre de tu compañero. No, pues uno se recomienda con todo mundo, ¿no? Ah, si sabe de algún trabajo me avisa y ya, ya que vea que medio tiene algún contacto laboral, si sabe de algo, por favor, me avisa y ahí pues estaba el contacto y ella pues logró, le pasó el contacto a la esposa de Jaime y la esposa de Jaime a Jaime. Y eso para 22, 20. No, sí fue en el 2020. Lo que te digo, yo duré. No, tu edad. Ah, en ese momento tendría 22. Ya. ¿Y Sí. cómo fue ese acercamiento de Jaime contigo? Y me llamó, me acuerdo, en mi casa no había muy buena señal, pues siempre subí por eso allá. Y todavía le pasa. Me tocó salirme al potrero de al lado. No, mentira, a la calle del frente y contesté la llamada y ahí como que Jaime me hizo un par de preguntas como ¿qué sabe de programación? ¿Qué cursos ha hecho? Yo estos y estos y estos. Negociamos ahí el salario y ya, y me dijo como no, empezamos el miércoles, eso fue un lunes. Y ya, no sé, Pero ¿y entonces qué? O sea, ¿qué te dijo? ¿Para qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Vienes a Bogotá en remoto? no, pues en ese momento no se podía todavía salir. Ah, ya, todavía. O sea Ya que. eso fue para agosto, Ya, fue sí, entonces el todavía 12 no de podía. agosto. Entonces, pues nada, mira que esa parte es muy curiosa y se la quiero contar. Los primeros días trabajando con Jaime fueron otro gran momento donde yo me estaba deprimiendo. ¿Por qué? Porque yo me había graduado de una de las mejores universidades del país, de una de las más caras. Mis compañeros ya tenían unos sueldazos. ¿Y qué pasa? Que si bien yo sabía programación, yo no estudié programación. Yo Sí. tenía tres cursos de programación. Entonces, no tuve mucho para negociar con Jaime en ese momento. Tampoco tenía como las ofertas lloviéndome para poder decirle no. Si no me ofrece tanto, no. Entonces se combinaron muchas cosas ahí. Uno, yo me estaba ganando muy poco. Segundo, no podía tampoco ponerme a cobrarle más porque yo no sabía nada de programación. Yo vivía perdido. Yo antes sentía que estaba robándome el sueldo ahí, que no estaba haciendo nada. Claro, porque es que a mí me ponía a hacer algunas cosas y yo no entendía, no me ubicaba. Entonces, ese fue un proceso duro. Ya luego, muy Fue- chistoso fue- porque yo no sé si Jaime se acuerda. Por qué no lo invitamos? Invitamos No. a Jaime. Porque no lo esperaba. Invitamos a Jaime, hagamos un corte comercial. Es una silla. Ah, no, perfecto. Sí, perfecto. Parecen Hola. papá e hijo. Ah, ¿sabes? Ahora. ¿Y qué? Bueno, entonces Jaime aquí presente, el que me apadrinó en ese momento, el que me dijo, no, no se preocupe por eso, es normal, usted va aprendiendo, va a ganar mucha experiencia y el sueldo le va a ir recompensando en ese momento. Y yo, pues bueno, pues sigamos. Pero en el inicio, ¿qué eran tus responsabilidades en este caso? No proyectos de los que él tenía, era Ah, uno ok. de telefonía. En cierto, era en Comta, mejor dicho. Sí, era en Contor en ese momento. Eh, ya principalmente eso, ya luego cuando él me ubica, pues como que se cierran algunos proyectos, entonces queda libre para empezar a trabajar en toma pedidos y que era pues un poquito de contexto previo que va a salir en una entrevista más adelante. No, Toma pedidos era primero un producto de Contor que pues tenía las bases, pero pues le hacía falta algo de trabajo y ahí yo empecé a trabajar en toma pedidos porque me había quedado su proyecto y ya luego yo creo que la demás parte si quiere. O sea, en este caso,
Comtour, cuando llegó Brian, ¿en qué estaba trabajando? A ver, básicamente, o sea, con la filosofía de Comptor es todos tienen que saberlo todo. Aquí Sí, no hay backend, no hay frontend, no hay experto en base de datos. Aquí o sabes de todo. Si no, Jules, que ya sabes programar en TypeScript, diseño, Edición de video. edición de video, podcast. Sí, la filosofía es el que sabe de todo, no se muere de hambre. Ujú. Entonces, me tocaban en mil proyectos y cambiaba de un lenguaje a otro. Y yo tengo una filosofía y es que el que no sabe algo, no sabe que no lo puede hacer. Entonces, yo le ponía ok. algo en esto que no tenía ni idea, que no sabía, y entonces lo hacía. Entonces, cuando ya no podían, pues a todos, incluido ahora ya, pues se le enseñaba, no sabes TypeScript, yo te enseño un poquitico de TypeScript y vas a poder, por eso es que ya sabes, Sí. por eso es que ya sabes TypeScript y sabes JavaScript, y sabes que la filosofía siempre ha sido ¿Y en qué no decirle a la momento, gente tu responsabilidad está, sino tú puedes hacer lo que quieras, puedes hacer de todo. y en qué momento pues ya empieza el toma pedidos? Digamos que Jaime organiza un poco el equipo de trabajo, de la gente y los proyectos, y yo quedo en toma pedidos. Comienzo a trabajar en toma pedidos, en crear funcionalidades para toma pedidos, sin imaginarme funcionalidades para toma pedidos. Sí, Eh, Luego entra Juan José. Juan José es parte fundamental de la historia de toma pedidos. Por eso no quiero hablar como extenderme mucho para dejarlo para la siguiente. para en otro Pero video. sí, pero básicamente junto con Jaime, con Juan empezamos a crecer la parte de toma pedidos y llega el momento de uno dar el siguiente paso en la carrera profesional. Entonces, en ese momento, Jaime me había planteado eh, la idea, no, la película del origen, como la semilla Ok. de una idea de montar una empresa basada en toma pedidos. Le comienzo ya se me mete esa idea, se me quedé y comienzo a decirle a Jaime como, venga Jaime, si vamos a hacer algo con toma pedidos o no. Entonces ahí como que él, Pero él me como dice, tú habías contado que eso pasó fue en un carro, ¿no? sí. Entonces en una de las ocasiones en las que yo tuve que ir a Bogotá, íbamos en el carro de Jaime y él me mencionó, no, yo tengo la idea con toma pedidos, montar una empresa, que sea algún empleado lo queda como socio y entonces ahí sacrificamos algo de salario y a mí no me pareció para nada mal la idea, pero es que lo dijo así como cuando uno está hablando que bota cualquier comentario al aire. O sea, no sentiste el compromiso en el momento. No, o sea, no sentí que me lo estuviese ofreciendo a mí. Ah, está. No, así no era él. No, era una oferta que se le hacía a todo mundo. Ah, ya. O sea, todo el mundo se le comentaba, sobre todo como tengo el sesgo técnico y, y pues llevaba tanto tiempo solo en Comtur Sí, como fundador solo, muy agotador. Y ya empieza uno a volverse mayor y entonces a todos los técnicos, a todos los que ganan parte de la técnica, les botaba la idea, hey, yo tengo la idea de armar una nueva empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo democratizar la mía, porque ya era demasiado grande para ofrecer un pedazo y entonces no es atractivo, no era atractivo para ellos. O sea, si te ofrecen el 0,1% de una empresa grande, pues puede que numéricamente sea mucho, pero no es algo que te vaya a dar muchos dividendos, por lo que te vayas a matar. sí. Entonces, lo que en mi cabeza había dado la vuelta es, no puedo democratizar mi empresa, pero sí puedo sacar un producto de mi empresa y convertirlo en una empresa. Entonces a todo el mundo se le botaba la idea. Y en eso pasaron una década, una década haciendo la oferta a mucha gente que es muy, muy pila. Y básicamente todo el mundo la ignoraba. Todo el mundo ignoraba esa. ¿Sí? Ok. Y para mí era una sorpresa, ¿no? Porque para mí como emprendedor, no suena con la mente de emprendedor, como que uno cree que todo el mundo quiere emprender y a uno a veces le cuesta trabajo pensar que la mayoría de la gente no quiere emprender, sino que quiere tener un empleo Sí. y ya un salario y Un buen salario. un buen salario, un cargo y vacaciones, sábados y domingos libres y bonificaciones o días de la familia, días del perro, día de la mascota. Entonces, Que yo, sí, horarios, cosas de estilo. Entonces, a mí me parecía raro. Nadie, nunca, no, nunca nadie dijo sí. ok, y entonces ahí fue cuando.
Diga, de ese comentario a que yo le hiciera una propuesta formal a Jaime pasaron tal vez unos 4 o 5 meses. Entonces, porque a mí se me había quedado la idea, pero lo que le digo yo, para mí Sí. no sé, no sabía si era para mí o no. Entonces ya cuando se fue acercando a esto, yo ya le fui diciendo como, Jaime, yo creo que, eh, no creo las palabras. Yo le dije como que creo que quiero buscar un nuevo trabajo, o sea, quiero crecer profesionalmente. Sí. Cosas diferentes, hacer cosas nuevas y también en remuneración, ¿no? Porque era una cosa que, pues, que todo el mundo quiere al principio de su carrera escalar y que es Sí. necesario, ¿no? Entonces yo le dije a Jaime como, mientras que yo le estaba formulando la frase en mi cabeza de que iba a renunciar, o sea, que no iba a renunciar, no, de que iba a buscar un nuevo trabajo, o sea, yo estaba diciéndole como, no, quiero crecer, quiero tal y tal cosa, se me metió la idea de tomar pedidos y digamos que eso llegó ahí con un bloque, reemplazó la idea de renunciar y se me salió. Y dije como, estoy esperando a que me diga qué vamos a hacer con toma pedidos y si no, pues me voy. Ok, fue así. Una amenaza, es una amenaza, y yo como, wow. Ah, bueno, no, es que fueron como choque, claro, a mí fue como choque, como, mierda, ¿me está renunciando? Pero además quiere ser socio. Pues, A ver, Sí. sí. Y entonces, Y además que otra cosa, no me acuerdo, ¿estabas en teletrabajo? No, la mayoría del tiempo, ¿no? sí, estaba en Entonces, teletrabajo. entonces la otra cosa, pues, es que el teletrabajo es malo porque uno no puede ver mucho El o sea, ¿Acciones o...? no, el contacto con la gente. Entonces, si el interés Sí, va más allá de un mito, algo así, no sabes si una persona realmente está interesada o no, pues cumple con su trabajo. Entonces, pero él vino para a Bogotá para un proyecto teníamos, lo que sea. ¿Sí? No me acuerdo a qué vino. O sea, ¿eso fue en persona? Sí, eso me acuerdo. Ah, ya. No, la oferta del trabajo fue en persona. O sea, que yo le ofrecí la empresa. el comentario de toma pedidos fue en el carro y ya lo que yo le estaba diciendo de que iba a ser Fue en remoto. ese súper remoto. Ah, remoto, ya, sí. Ya, Listo. para ese entonces yo nada más me había visto una vez con Jaime, que fue la vez que había venido a Bogotá por el computador, que fue cuando me hizo el comentario. Ah, ok, ya. Solo lo había visto una vez en persona. Listo, y entonces, Yo quiero aclarar aquí algo y es, creo que la oferta era general para todos. sí, Y no era que hablásemos mucho o algo así, porque interactuábamos él en sus tareas y yo en mis tareas, ¿sí? Porque no había un coaching así como estamos trabajando hombro a hombro y nos sentimos así como súper equipos, sino, pues, se cumplía cada cosa y listo. sí, que sí. Entonces, No. entonces fue como, wow, esto es sorpresivo para mí. Sí, era algo que había esperado durante una década o más, Ujú. porque nadie, o sea, todo el mundo ya había hecho caso omiso, ¿sí? Y lo esperé de alguien, digamos, alguien que no, pues, como que no, Como más cercano, ¿sí? no más cercano, sino que no cuadraba en el perfil, ¿sí? Ya. Sí. Pues ya la ha contado la que no cuadraba en el perfil, o sea, O que es de- toma pedidos está con el que le tocó, mandó con el que quiso. no, a ver, no, y esto es interesante, sí, porque uno tiene la imagen del emprendedor, ¿no? Es el chico rico, sí, que los papás le subsidian todo, que hizo un MBA, sí, Ok. que tiene un soporte familiar que le ayuda, Ujú. ¿sí? Eh, y pues eso no cuadraba con el estereotipo, ¿sí? O sea, Brian no, ya con todo Brian estuvo, pues Brian no con eso fue como, wow, esto es increíble, positivo, o Sí, sea, no negativo como, de hecho yo después llamé a alguien, a, a otros ex empleados que ahora tenían cargos muy altos en otras empresas, y les dije, maricas, ustedes sin ninguno fueron capaces y a todos se los ofrecí, y miren, esto pudo. échale Pues cara. tiene los huevos, o sea, y básicamente la decisión es un sí, o sea, tienen los huevos suficientes para emprender. O sea, porque es una decisión de huevos, o yo no sé si era aventurera o Brian, no. Pues yo tenía ahí como sí, algunas cosas que perder, pero digamos que estaba en una muy buena etapa para empezar, en el sentido de que no tenía responsabilidades, ¿sí?
digamos, económicamente yo podía endeudarme ¿Y la mamá? no porque yo estaba dependiendo de mi mamá en ese momento, yo estaba trabajando con mi mamá en ese momento, pues viviendo con mi mamá. Por eso, pero entonces, ¿quién ayuda a su mamá? Y la tienda. O sea, no, mi mamá no depende económicamente de mí. Ah, güey. Entonces, digamos que pues tenía la oportunidad de lanzarme a decirle como, renuncio, renuncio si no negociamos. Bueno, pero entonces en este caso tú dijiste, wow. Y ahí, ¿cómo fue ya ponerlo, aterrizar el tema y decir, seamos socios? Sí, digamos que ahí una de las primeras cosas que me dijo Jaime es que tenemos que meter a Juan, con lo que yo estaba 100% de acuerdo. Que de hecho, pues, lástima que no esté aquí, tenemos que guardar algo de conversación para la otra entrevista, Ok, listo. pero básicamente yo diciéndole a Juan como, vamos a hacer esto, vamos a montar toma pedidos, y el marica también estaba muy emocionado, también le gustó mucho la idea, y ahí me tocó empujarlo un poquito, en el sentido de que no sé, pero como que no estaba tan ambicioso en ese momento, entonces me tocó empujarlo un poquito. Tenía muchas Convencerlo. expectativas, pero me tocó empujarlo un poquito. No convencerlo, ya estaba convencido. Me tocó Ok. empujarlo un poquito a que negociáramos, porque éramos dos empleados Sí. negociando con el jefe. Mm, Entonces era como que no, marica, pero es que usted no está negociando conmigo. Tenemos que subir aquí la cuantía para negociar con Jaime. Y sí. ahí ya como que negociamos. Yo al principio pensé que Jaime me estaba sacando el foldo, ¿sabes? O sea, como que de paso respondió y ya, ¿o qué? Sí, en ese momento, en ese momento yo lo entiendo muchísimo mejor. Pero en ese momento yo le decía como Jaime, le propongo pues tal cosa de toma pedidos. Y el bueno y la propuesta, y yo pues se lo estoy proponiendo. Esa es mi propuesta. Entonces, claro, yo no sabía, o sea, pues yo no tenía idea de empresas, ¿no? Yo no tenía idea de Sí. pues tenía la parte teórica de la parte de contabilidad que vi, pero no vi un pedacito. Entonces, no, pues los números, ¿cuánto va a poner usted? ¿Cuánto va a poner yo? Por cuánto vamos a valorar tal y tal cosa? Una propuesta formal y yo, ah, Ahí sí ya. y entonces yo medio sacaba números, pero siempre me hacía falta algo. Entonces ahí yo pensé que Jaime me estaba sacando el culo y yo, pero ¿qué más quiere? Y Mm, ya, no lo que te digo, ya en este momento yo, viendo un poquito más de empresas, ya teniendo la propia, viendo como programas de pronto como Shark Tank o algo así, donde uno comienza a generar curiosidad, los tipos de los diferentes tipos de empresas y de sociedades que existen, ya entendía más a qué era la propuesta, pero para sí. mí era decirle socio y ya. Ya, yo pensando que era como casarse, ya. Entonces, Y entonces, y ahí ya. Ahí entregaste algo que. ahí, y a mí me tocó presionar, lo que te digo. Digamos ahí, ya después de estar establecida la propuesta, entonces yo, bueno, ¿y cuándo empezamos? Y entonces, no, pero hay que fundar la empresa, que no sé qué. Entonces, en ese momento yo le dije, listo, Geno, voy a tomar vacaciones y voy a encargarme del papeleo. Y entonces me dijo, no, porque ¿cómo así que le voy a pagar sus vacaciones desde Comptor para que usted luego vuelva a esas vacaciones y renuncie? Entonces yo le dije, listo, renuncio. Renuncio, me voy a tomar una semana de descanso y en las otras 2 semanas voy a hacer los papeles de la empresa. Porque si había algo o sea, yo no tenía el conocimiento, pero yo tenía la intención. Sí, claro. Yo con toda la intención. O sea, yo no sabía qué papeles había que firmar, pero yo sabía que tocaba firmar. Entonces Sí. ahí como que saqué, sí hice un poquito más de fuerza tal vez que los otros dos socios para hacer toma pedidos. La Ok. realidad. Ah, pero tengo que recalcar eso y es, ¿cómo digo esta vaina? O sea, mucha gente dice, uy, yo quiero ser emprendedor, no sé qué, hagamos una empresa, pero muy pocas personas tienen el coraje de tomar la acción, Sí. ¿sí? Y tomar la acción es, mierda, voy a ir a una cámara de comercio y averiguar qué tipo de empresas hay, qué papeles necesito, ¿sí? Ujú. ¿Dónde me inscribo? ¿Qué hay que pagar? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Qué impuestos son? ¿Sí? Entonces, digamos, cuando uno, por ejemplo, cuando uno es empleado, pues a uno le dicen, hazte tu examen médico, firmas acá y el empleador te hace todo, Sí. ¿sí? Y tú solamente te presentas a trabajar y ya, ¿sí? Cuando eres una empresa es que nadie te va a hacer absolutamente nada. Entonces, parte del ejercicio era, bueno, ¿quieres emprender? Emprende de verdad. Claro. No te voy a hacer una empresa, no te voy a hacer los papeles,
¿sí? Demuéstrame que sí quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le iba a hacer la tarea para que después diga, ay, no, esto no funcionó, me salió el mejor trabajo. ¿No? Demuéstrame que Sí, sí quieres tiene sentido. que te duela. Si no te duele, no puedes Si no emprender. te duele. No, es en serio, porque Sí, uno no le agarra cariño a las cosas, ¿no? Ah, en este momento toma pedidos de pronto no está dando, entonces me sale una oferta por 500.000 pesos mayor mensuales, entonces ya me voy. Ok. Entonces sí hubo que, pues, digamos, me tenía ese miedo muy fundamentado, digamos, con las cláusulas que puso, no tuve ningún problema porque tenía toda la razón. Una de las cláusulas en Tomapedidos era que teníamos un plazo para pagar y si nos íbamos antes de ese plazo, básicamente perdíamos lo invertido. Eso estaba Ok. anotado, firmado y lo aceptamos tanto Juan como yo. Y en este caso, el aporte era el trabajo, Ajá. ¿sí? sí. Tenían ese NMS de trabajo, tenían un salario, Ah, ok. salario. Salario base, sí. Eso es importante para los emprendedores y es que se ve muchísimo ese tipo de emprendedor que es como tiburón con su propio socio, Ok. ¿sí? Y entonces yo pongo no sé qué y tú me trabajas gratis, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que si de la otra persona le trabaja gratis y no tiene cómo sobrevivir, realmente estás matando su propio emprendimiento, porque esa persona debe llegar a un punto donde el hambre o la novia o el no pagar una administración o el que lo echen, le va a decir es que yo no puedo seguir emprendiendo. Y ese error yo lo cometí en empresas anteriores donde algunos de los socios no llegaban al final del mes, ¿sí? Pero no porque fueron tiburones, sino porque todos éramos pobres, Ya. ¿sí? Y entonces los que teníamos algún ingreso adicional, pues llegábamos a final de mes con los otros ingresos que teníamos, porque el que no tenía ingreso adicional les estaba partiendo el lomo, no llegaba. Entonces, eso yo lo aprendí y dije, hey, ninguno de mis socios puede llegar a final de mes, no puede llegar a final de mes sin plata, Claro. ¿sí? Entonces hicimos unos ajustes de tal manera que ninguno de los socios tuviera ninguna necesidad económica y que pudiera concentrarse 100% en emprender. Ok. Y ese es un secreto, o sea, ese es... Bueno, ahí nos están botando la información, no más porque es que la idea es que cuando Juan pueda estar acá, Sí. también haya como una parte en ese aspecto. Entonces, desde tu perspectiva ya, siendo un emprendedor, ¿cómo fue para ti un antes y un después en todo este proceso? Digamos que hay uno se apersona muchísimo más del producto, ¿no? Es decir, ya no estoy trabajando pues por mi salario y además solo pero principalmente para que Jaime entregue proyectos y saque plata, sino que ya era algo propio, ¿no? Entonces hay uno como que le comienza a doler, como dice Jaime. En ese momento hubieron jornadas de trabajo extensas, o sea, ya uno no tenía un horario de trabajo digamos, de 8 horas, sino que ya eran 10 12 14 horas. Ya yo venía mucho más a Bogotá. Yo me mudé a Bogotá un año incluso trabajando acá. Eran fines de semana completos dándole, trabajando para sacar funcionalidades. Sacábamos la colchoneta en la oficina. Bueno, Jaime no, porque Jaime vivía aquí al lado. Pero hay que puntualizar algo y es que estamos hablando netamente de tomapellos, o sea, gracias a eso es lo que la aplicación hoy en día es. Sí, exacto. Cuando eso éramos solo yo programando, Juan vendiendo y bueno, Jaime apoyando muchísimo en la parte de que yo me colgaba en cosas que no sabía y ya estaba Jaime ahí apoyando. Los fines de semana, generalmente, en estas jornadas largas, estaba siempre Jaime, la mayoría de las veces. Ok, listo. Y bueno, ya Que para, el mí, rol que específico. para mí también fue shock, ¿no? Señor, Para mí también fue shock, porque yo ya 20 años en una empresa estable, ¿sí? Y sí. eso de trabajar sábados y domingos, Ah, ok, también fue ya, un cambio. claro, fue reemprender, o sea, para mí fue emocionante. Yo pensé que eso era nuevo, yo iba copiándole. Hasta ahora me vengo a enterar. No, decir, Pero que sentábamos, yo tenía una empresa que ya hacía las cosas que tenía que hacer, yo me acuerdo que nos sentábamos a trabajar y yo, o sea, pues sí, digamos, al principio lo que te digo, yo no sabía, yo trabajaba y yo miraba a Jaime seguía trabajando y yo, pues bueno, yo sigo trabajando. Yo lo que, este es por lo que me estoy enterando, Jaime también me veía trabajar y seguía trabajando. ¿Pero por qué? Ah, bueno, listo, seguimos acá. Sí. que comentar, yo, mi adón es casa, negra,
puta, Ryan trabajó hasta medianoche y yo no me podía ir. Yo no me podía ir, estaba trabajando con mi bulla ahí. Sí. Como una activista me tocó trabajar con ella hasta medianoche. Claro, sin intención, pero mutuamente se Claro, el man no se cansa de trabajar, yo no tengo. Eso me dijo mamá. Bueno, y entonces, ya en el caso en el cual pues se ha crecido la marca y ya pues su merced tiene que estar supervisando porque ya hay nuevos roles. Sí, ya tengo. Entonces, en este caso, ¿cómo fue tu experiencia en ese aspecto? Y mira que todavía sigo aprendiendo mucho porque tengo todavía unos retos ahí por cumplir en el tema de liderar gente. Digamos que a mí no me gusta, a mí hay algo que me da miedo y que a mí me han entrado como ponerme y es como ser como presionar, como, yo soy Ah, ya. como, ¿puedes hacerlo, por favor? Bueno, era más así, que ahora Ya, pues ni siquiera no es como que regañe, lo que uno tiene que aprender a como tener algo de autoridad y ya. se apretar a la persona. No, No, no no, meterla, como Nader, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, ¿listo? Listo. O sea, no era, antes era un poquito más, más suelto, más. no, era más tímido en Ah, ok. comunicar órdenes, porque yo no quería ordenar, Ya, 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 ya. era como eso. Entonces me daba cuenta que pues, que hay formas de decir las cosas en las que no tienen que ser órdenes. Ok, Entonces, listo. Entonces ya venimos, ahora sí está a la actualidad. Y pues como para que le des un panorama a las personas que están viendo este video, en tema de tu experiencia, ¿qué consejo les puedes dar? en tema de mi experiencia, a ver, a mí me sirvió mucho en el tema del primer trabajo, regalarme yo. Creo que eso después de que Jaime me presionó que me regalara, yo entendí que pues es necesario, como es que uno no tiene mucha experiencia muchas veces en muchas cosas y si no se le da a uno en lo que uno quiere, no quiere decir, o sea, que en lo que uno quiere en el momento no quiere decir que no vaya a llegar. Pero si hay una oportunidad y hay una necesidad, hay que tomar las oportunidades. Entonces, yo a mis amigos también les he dicho lo mismo, regálese un año, adquiera experiencia y adquiera mucho conocimiento, aprenda mucho y ya salga a buscarse, a abrirse más caminos. Y eso nadie lo va a tener en cuenta, tiene experiencia. Ya para emprender como tal, eh, lo que dice Jaime, hay que tomar acción. Porque es que muchas veces uno planea y tiene buenas ideas, pero uno dice, pero es que fulano de tal ya hace lo mismo. Y uno dice, bueno, ya para qué. Entonces, no, eso es, hágale, inténtelo. Si tiene, pues, o sea, arriesgar las cosas que hayan para, vamos a reestructurar un poquito mejor. No, pero dilo, igual no. Sí, como hay que arriesgar para ganar, hay que dar ese paso. ¿No? Si uno no vive con el miedo de que va a perder todo 2 años, 3 años de trabajo, pues no va a hacer nada con su vida, nada importante. Bueno, puede que logres muchas cosas importantes, pero pues por ese lugar no vas a lograr nada. En la idea que tuviste no vas a lograr nada si no la ejecutas. Entonces eso es presionar a sus Jaimes. O bueno, en este caso ser Jaime, ¿no? Para También, pues Jaime tiene su propia historia emprendedora que es muy, muy interesante también. que él dice que no, pero lo vamos igual a entrevistar. Vamos a ver la entrevista porque Jaime, para que vean que sí. No sé si quieres algo más que agregar, que sientas que es necesario y si no, Ay, yo quiero preguntarle, ¿qué se siente ser dueño de algo? ¿Qué se siente ser dueño de una empresa? Pues yo trato de que no se me suba mucho a la cabeza. No, pues es muy satisfactorio, muy satisfactorio, más que económicamente, o sea, porque económicamente no estoy mal, pero es muy satisfactorio saber que tenemos algo grande, algo que le ayuda a mucha gente, a muchas personas como clientes y también a las personas que tenemos en el equipo. Algo que me gusta mucho y de lo que me siento muy orgulloso de Toma Pedidos es que hemos podido darle la oportunidad pues a la gente que trabaja con nosotros. Y esto lo digo en especial porque digamos, vi que un amigo estaba pasando un momento difícil y le dije, "Oh, venga, marica, trabajemos acá, trabajemos bien.
y luego se dio la oportunidad con otro amigo de hacer lo mismo, entonces, y han resultado personas extraordinarias en lo que hacen, entonces digamos que es muy gratificante poder, pues, poder como tener a la gente que uno quiera a su lado, sí, Oh, pues en el nepotismo, ¿no? Porque igual, hemos, ahí ya te fuiste de largo. por, Pero sí entendemos. pero sí. ¿Hay algo más que quieras agregar en esta situación? No, digamos, ¿qué le dirías tú a un joven humilde de esos que dice que el país no da oportunidades? O sea, ¿cómo ves eso? O sea, ¿fuiste una persona, una excepción o crees que se puede lograr? O sea, que dices que Uy, solamente los niños de los ricos pueden, no sé qué. yo creo que ahí hay dos cosas importantes, o sea, hay dos cosas principales que juegan un papel primordial en las cosas, y es que las oportunidades, la falta de oportunidades no es pues no es un mito, es algo que existe, pero quizás uno también está como esperando a que le lluevan, y muchas veces ahí es que buscarlas, hay que buscarlas, y hay que buscarlas bastante bien. Entonces, pues lo que les decía a todos mis amigos, es que primero esforzarse creando una persona, preparándose uno como persona, académicamente, con valores, personalmente, y luego ya intentar buscar las oportunidades, ser arriesgado en buscar las oportunidades, porque muchas veces esperándolas no llegan tan fácil. Yo siento, pues, a ver, yo no me voy a echar flores de que 100% de las cosas que tengo es porque me he esforzado y me he matado, porque sí me he esforzado y me he matado, pero sí ha habido un tema de pronto de suerte, la suerte influye muchísimo. Pero ¿qué pasa? Si te llega el golpe de suerte y no lo aprovechas, pues tampoco haces nada. Entonces, hay que intentarlo hasta que le llegue a uno su momento de suerte. Pero a mí me pasó muchas cosas. Me pasó, por ejemplo, con el programa de ser Pilo Paga. Si yo hubiese continuado con con mi personalidad, digamos, rebelde, perezosa y todo, cuando llegó Pilo Paga, muy seguramente no hubiese pasado. Si hubiese pasado, no hubiese podido sacar la universidad, porque se necesitaba mucha disciplina y era algo con lo que yo ya había logrado tener contacto antes de llegar a la universidad y fue clave. ¿Eh? ¿Listo? Yo te voy a contar una cosa. Por eso lo contraté. Bueno, por eso lo contraté y por eso acepté que fue socio. No, ok. ¿Por qué? Porque cuando, si no te fijaste, digamos, nunca lo entrevisté, pero digamos, sí lo entrevisté, pero nunca le hice una prueba técnica, Ajá, sí. ¿sí? Y no fue porque era recomendado por mi esposa. Me dijeron, Espilo es de los Andes y Espilo paga. Y yo, pues, puta, son tres cosas muy complicadas. Tiene que poder. Tiene que poder. O sea, terminó en los Andes y vivió en Vélez. Tiene que va contra, va contra todo. ¿Sí? Porque ya había tenido intentos de socios con muchachos de buena familia, no sé qué, y se rinden más fácil porque no se ha tocado a Costa Arriba, le tocó a Costa Arriba, yo, no me va a dejar votar, no me va a dejar votar. Entonces eso fue y aunque él creía que yo lo pensé, yo no lo pensé, o sea, cuando él dijo sí, sí, era así. Quería armar no, pero sí, de una. No, sí. Que no se lo iba a hacer, eso sí, no, mira, toma. Demuestre que lo quiere. Gánate. Pero sí, Esa es la historia. esa es la historia. Bueno, Rápida. pues entonces muchas gracias, Brian, Jaime, por estar en este ratico. Pues como les dije, este es una sección que va a ser de Emprendiendo con Tomapellos detrás de la aplicación. Gracias por acompañarnos. Como ya saben, pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @tomapellos y nuestra página web como tomapellos.app. Hasta una próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo? A mí no me pida Instagram porque mi novia.